¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones pero muy necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y en Vía X por la libre expresión. Y comenzamos conversando con el vocero de gobierno, el ministro Jaime Belolio. Ministro, ¿cómo está? Le doy la bienvenida a este escenario del poder. ¿Cómo le ha ido? Hola, pues Freddy, ¿cómo estamos? Un gusto estar contigo ahora de manera telemática. La última vez estuvimos ahí presencial. Ya vamos a poder retomarlo. Bien, pues aquí estamos en la pega. No me acuerdo si la última vez que hablamos de ministro fue ya era ministro o todavía era parlamentario, ¿no? Yo creo que parlamentario puede haber sido, sí. Así que ya han pasado más de casi 7 meses. Oiga, ministro, y lo bueno es que lo hacemos en un mes, ha estado tranquilo el verano, ¿eh? Eso es lo bueno. Sí, ha sido tranquilito febrero. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo se ha sentido en este cargo, ministro, en este tiempo ya que lleva? A ver, bien, la verdad es que es una pega obviamente distinta que la del Congreso. Yo siempre le digo a mis amigos que aquí hay más incendios, a veces más problemas. Por primera vez tengo que dormir con el teléfono en vibración toda la noche por si acaso si llega a haber alguna crisis, porque a este ministerio le tocan las crisis que se suceden en todo el gobierno y tener que enfrentarlo comunicacionalmente también. Pero es una pega muy entretenida porque te permite influir también en ámbitos que directamente le pueden mejorar la calidad de vida a las personas. Y lo segundo, que a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Y dentro de los ministros, subsecretarios y también, por supuesto, dentro de mi ministerio, me siento muy cómodo ahí trabajando en equipo con las personas que están acá. Claro, siempre uno... Ahí está bueno ese refrán que dice que uno es esclavo de sus palabras, ¿ya? Y dueño de su silencio. Y usted, pucha, él está en el cargo de que uno es esclavo de las palabras, ¿ya? Sí, y bueno, a mí me gusta ser bien Mateo y estudiar bien las materias, pero también yo creo que el rol de una vocería de gobierno es que el resto de los ministros también, ellos salgan muy bien, o sea, que ellos también puedan en sus respectivas materias ser parte, digamos, de una buena comunicación de lo que se está haciendo en los distintos ámbitos, porque son muchas cosas las que están pasando y, por supuesto, que a veces se las llevan las polémicas y lo que uno quiere es que se las lleven también las buenas noticias, no solamente las buenas. Aunque hay algunos ministros que son difíciles ahí de poner en un sitio, ¿no? En un redil comunicacional. Le pasó recientemente con el canciller Andrés Salaman y ahora el canciller, ministro, dice que estamos en una perfecta normalidad, ¿no? Lo dijo en la ONU este lunes, en la Comisión de Derechos Humanos. Escuchémoslo y quiero saber también su opinión sobre eso. Ahí está. En octubre del año 2019, Chile, pese a su trayectoria de 30 años de progreso económico, avance social, estabilidad democrática y respeto a los derechos individuales, vivió un estallido social con jornadas de protesta y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política. Hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional. ¿Hemos recuperado la normalidad, ministro? Yo creo, Freddy, que en esto el canciller se refiere muy claramente a que luego del estallido social habían algunas voces que querían la vía insurreccional. La han querido siempre, pero ahora la hicieron mucho más patente. Que trataron de bloquear el acuerdo, que después votaron en contra de la realización del plebiscito, que después intentaron cambiar las reglas una vez que la ciudadanía había escogido también un camino. Entonces, lo que se refiere el canciller alemán es que hoy día en Chile hay un camino democrático institucional para tener una nueva constitución. Y que ese proceso de esa nueva constitución, a nosotros como gobierno nos competen algunas cosas que están obviamente puestas como obligación en la constitución, pero sobre todo nosotros queremos proteger ese proceso, porque necesitamos esa nueva constitución para formar un nuevo pacto social, cuya punta es la nueva constitución, pero también es una nueva forma de convivencia, de la manera en que nos relacionamos unos con otros. Y obviamente han habido algunos durante este tiempo que no solamente han promovido el odio y la violencia, sino que además la han justificado, la han minimizado y han tratado de presentar proyectos para que queden en la impunidad. ¿Quiénes serían esas personas, ministro, para entender un poco? No hay ninguna duda de que el PC es una parte del Frente Amplio, más sectores anarcos, digamos, que no están representados dentro del Congreso, pero es evidente que hay algunos que han hecho esas propuestas de que queden en la impunidad aquellos que intentaron asesinar carabineros, aquellos que quemaron los centros de las ciudades, que saquearon locales comerciales que son pymes, y quemaron buses del Transantiago. Hizo una señal muy equívoca porque nunca la violencia puede ser el camino para la política, nunca. No es un método válido de expresión política, sino que es el diálogo, es la discusión, es el acuerdo, son las diferencias. Y en esas diferencias nos tenemos que, en vez de tratar de cancelar unos con otros, en esas diferencias tenemos que valorarnos.
Y eso Ya. es el proceso constituyente. Pero entonces Y ahí usted no está de debemos acuerdo nosotros entonces con el diagnóstico que hace ante la ONU y ante los derechos humanos el ministro Alamán, cuando dice que estamos en un proceso ya normal, que la normalidad quedó atrás. No, yo creo que se refiere únicamente a esto que Ya. te decía, ¿no? Que es este camino institucional, democrático, frente a esa crisis gigantesca política, social y económica, hubo una salida democrática y institucional. Pero obviamente que estamos en la mitad de una pandemia, que todavía tenemos muchísimos problemas sociales, económicos que arrastramos, de desigualdades, de injusticias, y que son parte no solo de la discusión de la constituyente, sino que también de este último año de gobierno. O sea, Claro. en eso... No es que estemos como antes del 19, 18 de octubre, digamos, del año 2019. No, Ya. obvio que no. Pero hay un camino institucional, y a eso se está Perfecto. refiriendo frente al mundo internacional. Segunda vez que ha tenido que clarificar los dichos del ministro Alamán, ministro Belolio, porque anteriormente también nos pasó con la inmigración, cuando él dijo que no se iba a vacunar a los inmigrantes que estaban acá sin sus papeles al día prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que Y perdón, a y ver, esta una de las cosas que fotografía, se quería... ministro, esta fotografía que recorrió el mundo también, no sé qué le parece a usted respecto también de cómo fueron sacados inmigrantes en un avión de la FACH, ¿no? Y con mamelucos blancos, salió entre otros medios la Deutsche Welle, en el diario El País de España, en fin, ¿no? Y condenaban el mundo entero. ¿Qué sintió usted cuando vio, y teniendo en cuenta también que el encargado de la extranjería también es su hermano, ¿no? A ver, yo varias cosas con eso. Primero, con respecto al tema de la vacunación. Lamentablemente, en algunos países vecinos empezó a circular esta como propaganda comercial de que había una lógica como de turismo vacuna, porque se había comunicado de alguna manera como un poquito confusa el hecho de que una persona solo por el hecho de estar en Chile podía acceder a una vacuna, pero eso no es lo que se quiso decir. Y por tanto tuvo que hacerse esa rectificación, y yo creo que quedó súper claro que no existe esa posibilidad de turismo vacuna, pero obviamente aquellas personas que están de manera irregular en nuestro país sí son consideradas por nuestro sistema de salud y están en FONASA A. Y al estar en FONASA A, obviamente que tienen acceso a las prestaciones que son gratuitas para todos los chilenos y también para los migrantes. Pero el punto es claro, y es que Chile necesitaba una nueva ley de migraciones, porque la que tenemos es del año 75, nos trancaron la pelota en la ley de migraciones de manera brutal. El legado que tuvimos en materia de migración fue también brutal, de un desorden gigantesco, donde habían cientos de miles de personas indocumentadas que eran vulneradas en sus derechos. Entonces necesitábamos una ley de migración que sea regular, que sea segura y que sea también justa. Eso es parte de que es lo que ya algunos llaman ordenada, ¿no? Pero la mezcla de todo esto es muy importante. Y en el caso de las expulsiones que ahí se mostraban, esos overoles blancos y otros son únicamente por razones sanitarias. Antes no se ocupaban ese tipo de overoles. Y por último, ha habido esta como crítica sobre las expulsiones, venezolanos y otros. Y yo ahí quiero primero recordar que una de las razones por las cuales existe este drama humanitario es por la dictadura asesina de Nicolás Maduro, que ha expulsado a 5 millones de personas a Latinoamérica. Y dentro de esos países, Chile es el tercer receptor de mayor cantidad de migrantes venezolanos. Tenemos cerca de 500.000 venezolanos Ministro, que han sido regularizados. Entonces siempre vamos a tener la frontera abierta. Sí. Perdón, aquí tengo un pequeño delay. Siempre vamos a tener la frontera abierta cuando esa migración es regular. Sí, no le decía yo que coincidiendo que un gobierno Maduro ya es un gobierno que ya se fue de las manos de todo sistema, ¿no? Ya ni siquiera se sabe si es de izquierda ese gobierno ya a esta altura. El presidente Piñera hace 2 años fue a Cúcuta a abrir los brazos para que la gente que quisiera salir de Venezuela viniera a Chile. Yo entrevisté a la encargada de los venezolanos en Chile, una mujer pro derecha además, y decía, le están devolviendo compatriotas que no sabemos qué les va a pasar en Venezuela pues, cuando lleguen, ¿no? Una vez que quisieron entrar a Chile. Entonces, ¿cómo se entiende esa dualidad que incluso el ex ministro Desbordes dijo que era una cosa que no se podía comprender, ¿no? Un doble estándar? A ver, como te decía, hay un drama humano gigantesco. Muchas de las personas que estaban entrando de manera irregular o por paso no habilitado lo hacían después de haber vivido 6 o 9 meses en países vecinos, en Perú, en Bolivia, algunos también en Ecuador. Pero Chile ya tiene cerca de 500.000 venezolanos que están, algunos en proceso de regularización, otros ya regularizados, otros que ocuparon una visa especial de responsabilidad democrática, que fue lo que se dijo esa vez que el presidente viajó a Cúcuta. Entonces, yo creo que Chile está cumpliendo su parte. Ahora, sí falta que aquellos que critican tan duramente desde la izquierda a esta política... Pero perdón, la crítica la hizo Mario Desbordes de su sector, ¿no? Candidato presidencial de Renovación Nacional.
En esto yo creo que a Mario le faltaba ese dato, le faltaba el dato de que Chile ya tiene 450.000 venezolanos en nuestro país, son la primera minoría, eso es algo que fue en los últimos 2 años, y nosotros siempre vamos a tener los brazos abiertos para toda la migración regular. Chile es un país también que se forjó a través de los migrantes, así que sería lo contradictorio ser algo diferente. Mira, imagínese su apellido, el mío y muchos más. Somos todos productos de la inmigración. Entonces, ver esa foto, ¿qué le parece, no? La agresión con la cual fue leída en otros países del mundo, ¿no? Sí, yo creo de nuevo que hay una mala explicación de qué exactamente era lo que era, porque todos los países tienen procesos de expulsión. Algunas son expulsiones judiciales, es decir, cuando personas que cometen delitos, y otras son expulsiones administrativas cuando hay un ingreso irregular. Pero también, de nuevo, por eso te decía que se demoró muchísimo en que la ley pudiese salir adelante, y algunos fueron al Tribunal Constitucional para decir que Chile no podía tener un sistema de visas. Eso fue lo que propuso, digamos, los parlamentarios del PC y del Frente Amplio que fueron allá. Decían también que no se podían expulsar personas que cometían delitos en nuestro país, que no podíamos pedirle certificados de antecedentes, una serie de cosas que generan una tensión muy grande dentro de nuestro propio país. Y nosotros creemos que la migración es muy relevante culturalmente, es un aporte sustantivo a nuestro país, pero tiene que ser justa para los migrantes, para protegerlos a ellos también en sus derechos, y justa también para los chilenos. Perfecto. Otro tema sensible también que se está analizando en tribunales extranjeros, incluso, ¿no? En la violación a los derechos humanos después del estallido social, ministro. Se le pidió la opinión también la Fiscalía a la expresidenta Bachelet, que también está en un cargo de Derechos Humanos Internacional de la ONU, y ella señaló lo siguiente. Podemos leer la declaración que ella señaló. Michelle Bachelet, a partir del 18 de octubre se produjo un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Como le decía, da declaraciones señalando, ¿no?, todo lo que ocurrió a la Fiscalía. ¿Cómo está enfrentando el gobierno estas violaciones según estos organismos internacionales que han ocurrido a partir del estallido social, ministro? A ver, en primer lugar, nosotros valoramos el trabajo de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que ahora es la expresidenta Michelle Bachelet. Hay algunos que trataron de como criticarme porque están tratando como de tener el ungimiento de la expresidenta ahora que son candidatos, digamos. ¿Por qué? Porque frente a esa misma pregunta, yo lo que mencioné es que cuando se hace un cuestionario que es parte de la Fiscalía, estamos hablando sobre potenciales delitos que tienen que ser juzgados por tribunales independientes en nuestro país. Y eso es lo único que mencioné al respecto. Sin embargo, los informes que hace la ONU, así como otros organismos extranjeros, que son como tales, digamos, que tienen esa validez, por supuesto nosotros los miramos con mucha rigurosidad. Y fue el propio presidente Piñera, el propio gobierno, quien le pidió también a esa oficina del Alto Comisionado que viniera a hacer un informe luego del estallido, porque evidentemente ocurrieron situaciones de delitos de abuso y de eventuales violaciones a los derechos humanos. Y en una democracia, uno no puede asegurar, Freddy, que no vayan a ocurrir violaciones de derechos humanos. Lo que tiene que asegurar es que esos sean investigados y que sean sancionados por tribunales independientes sin que haya impunidad. Y ahí es donde el gobierno ha entregado absolutamente toda la información, con toda la disposición para que se haga justicia, que lo hacen no el gobierno, lo hacen los fiscales y luego los tribunales independientes. Y por último, la misma oficina de la ONU felicitó después al gobierno en junio del 2020 por haber actualizado el reglamento del uso de fuerza, particularmente con la escopeta antidisturbio, con los cambios que se hicieron en fuerzas especiales, terminando fuerzas especiales y que se llamaran de una manera distinta y que tuvieron una estrategia distinta. Entonces, en materia de derechos humanos no puede haber doble estándar. Nunca jamás se justifica ningún tipo de violaciones a derechos humanos, ni las que ocurrieron en la dictadura en Chile, ni las que ocurren en las dictaduras latinoamericanas de hoy día, ni las que ocurren en el presente, ni las que pueden ocurrir en el futuro, porque derechos humanos no es algo de pasado, es algo de presente. Mal podríamos estar analizando una democracia de Venezuela si en Chile hay un centenar de jóvenes que han sido mutilados, ¿no?, y fueron torturados, incluso muchos de ellos abusados después del estallido social, ministro, ¿no? Bueno, acá está una gigantesca diferencia. Las violaciones a los derechos humanos sistemáticas que comete Venezuela, las torturas, los asesinatos, el vínculo con el narcotráfico, están en total impunidad, porque allá hay una dictadura donde obviamente no puede haber justicia. Y aquí en el caso chileno, cuando había dictadura no había justicia. Sin embargo, hoy día estamos en una democracia. Y cuando hay una democracia, son los fiscales y los tribunales independientes quienes tienen que asegurar de que esos delitos no queden en la impunidad. O sea, ¿usted le asegura, entonces, ministro, usted le asegura a esas familias que no van a quedar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos que fueron víctimas ellos? O sea, el rol del gobierno es entregar absolutamente toda la información disponible, y así ha sido toda la colaboración para que sea la Fiscalía y los tribunales los que hagan esa justicia, y que, por supuesto, a nosotros nos interesa que nunca una violación a los derechos humanos quede en impunidad.
Perfecto. Ministro, ¿usted piensa también que Carabineros es una institución que debiera refundarse? No, nosotros como gobierno lo que creemos es que la institución de Carabineros necesita una reforma muy profunda y eso es lo que hemos estado haciendo hace un buen rato, Ya. pero evidentemente nos falta mucho porque también, Freddy, perdóname una cuestión para atrás. Cuando recibimos Carabineros en este gobierno, bueno, yo era parlamentario en ese momento, había ocurrido hace muy poquito el caso Huracán. Había ocurrido, y estaba ocurriendo todavía, no salía tanto a la luz pública, el fraude en Carabineros. Y durante el gobierno pasado no se hizo nada en eso. Entonces, cuando asume el presidente Piñera, tiene que sacar a el alto mando de Carabineros. A Villalobos. Y luego otras veces más. Con lo cual, se han cambiado cerca de 50 generales de alto mando. Entonces, ha habido en eso una renovación gigantesca y es obvio que en un Estado de derecho democrático, el monopolio del uso de la fuerza se le entrega a las policías. Y esas policías están limitadas por tres cosas: los derechos humanos, las leyes y los reglamentos de uso de fuerza. Sí, por esas eso se han le preguntaba, actualizado. ministro, disculpe, yo le preguntaba, yo sé que la palabra refundar tiene un cierto escosor, ¿no? Incluso el mismo director general no le gustó, ¿no? Y se lo comunicó directamente al gobierno. ¿Qué es lo que sería entonces un cambio profundo para usted? ¿En qué piensa usted cuando habla de un cambio profundo en Carabineros? Lo que pasa es que refundar tiene esta lógica como que se parte de cero, y yo creo que uno tiene que hacerse cargo de la historia, digamos, de aquellas que son cuestiones que son malas y también aquellas cuestiones que son buenas. Y entonces ese proceso de profundo cambio implica, por ejemplo, este debate de que el Ministerio de Interior se separe y que haya un Ministerio de Seguridad Pública más un Ministerio de Interior. Segundo, que las propias policías tengan una carrera y formación adecuada a los estándares del siglo XXI, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental, donde la manera de hacer orden público es distinta a como tenía que hacerse hace 5 o 10 años atrás. Y obviamente también hay un aspecto como interno, ¿no? de los controles que se hacen sobre los manejos de recursos, de participación, por ejemplo, civiles en esa materia, que es relevante también. Entonces hubo una comisión que llegó a varios acuerdos en materia de seguridad, en tener que entregar estos cambios que te mencionaba, algunos son legales, otros son simplemente de hacerlos en esta institución. Y seguimos avanzando en ello y ahora esperamos que... Por eso, con ese abril, diagnóstico, disculpe, ministro, pero con ese diagnóstico teniendo en cuenta el grado de corrupción que tiene Carabineros desde lo financiero hasta los protocolos que se están usando y los informes en contra de derechos humanos, ¿qué es lo que sería entonces un cambio profundo, ¿no? que está necesitando esta institución? No, por eso te decía, los protocolos de uso de fuerza ya se han cambiado 2 veces, se cambiaron con los estándares que hoy día eran necesarios, a tal punto que la misma ONU fue y felicitó esos cambios. El ámbito de corrupción, aquellas personas están siendo investigadas también y sancionadas y apartadas de la labor de Carabineros o de la institución de Carabineros. Entonces eso es clave. Obviamente se necesita recuperar la confianza de la ciudadanía hacia Carabineros porque, como decíamos antes, en un Estado democrático de derecho quienes entregan quienes tienen el monopolio de la fuerza son ellos, y por tanto tiene que ser un actuar siempre legítimo. Y para que sea legítimo, Perfecto. La ley, obviamente, de todas maneras, pero también la legitimación de la ciudadanía frente a esa acción. Y ahí, obviamente, falta mucho. Claro, porque falta no es cosa de andar confianza. cambiando generales o cambiarle el color a los uniformes. Me imagino que aquí hay que repensar también de cómo queremos, ¿no? Una institución de esta manera en una democracia moderna, ¿no? ¿Qué grado Exacto, y a eso me refería en que hubo primero una comisión que hizo un acuerdo en esta materia, después otra que le hizo seguimiento, porque son cuestiones que demoran, digamos. Aun cuando uno instale estos cambios, no son instantáneos, pero hay algunos aspectos que sí ya se han cambiado, como por ejemplo el término de las fuerzas especiales que pasaron a control de orden público con distintas estrategias. Ministro, he conversado con algunos diputados de la Araucanía, incluso de su sector y también de oposición, y al menos los de su sector están esperando un estado de sitio, incluso, ¿no? Ahí en la zona de Araucanía. ¿Usted está de acuerdo con eso y con estas declaraciones también que le quiero mostrar del actual general director de Carabineros, donde llama incluso a pedir ayuda de las Fuerzas Armadas para controlar? Lo dice acá el general director, entonces, que se debieran incorporar con todas sus capacidades allá en la Araucanía. ¿Está de acuerdo usted con esto? A ver, el tema de la Araucanía es uno que lamentablemente ha ido aumentando su nivel de violencia. Y yo creo que hay que separar primero, Freddy, en algo de manera radical. Y es que una cuestión es la reivindicación territorial mapuche, o llamémoslo así, la cuestión mapuche, que no tiene absolutamente nada que ver con la violencia y esta ola de ataques terroristas que hemos visto. Son completamente separados. Por más allá que algunos pretendan revestirse de esa causa, en verdad no tiene nada que ver con esa causa. O sea, ¿qué causa puede estar detrás de sacar a una mujer en la mitad de la noche, apuntada con un arma,
pidiéndole plata primero, armas después y preguntándole si era parte de una organización o no, para luego hacer que ella viera cómo quemaban la casa de sus antepasados y también cómo quemaban otro galpón que tenía ahí. No hay ninguna causa detrás de eso, no hay ningún tipo de justificación que simplemente, sino terrorismo. Y ahí entonces para esas acciones se necesita aplicar la ley, la fuerza de la ley y la justicia. Para lo otro, para el problema largo, para el problema de la cuestión mapuche, se necesita diálogo, se necesitan políticas públicas, se necesitan encuentros. Entonces, yo creo que hay que tratar de separarlo siempre porque cuando algunos lo tratan de mezclar es cuando no tiene solución, cuando se transforma en un conflicto distinto. Entonces, en general, el director lo que está diciendo es que estamos en un estado de emergencia en donde las Fuerzas Armadas pueden prestar ayudas en control de orden público. Pero usted está de acuerdo entonces con eso. ¿Usted estaría de acuerdo con enviar las Fuerzas Armadas allá? Porque para Estado sitio tiene que pasar por el Parlamento esto. Pero usted... No, es que ya hay Fuerzas Armadas allá en el estado de emergencia. Ellos cumplen un rol con respecto a ese sin estado duda, de emergencia. pero me refiero con el sentido que lo está pidiendo el general director de Carabineros, ¿no? A eso se refiere, si no lo hubiese pedido de nuevo. Sí, pero yo no lo leo como que haya una intervención militar, porque obviamente eso es distinto. Un estado de sitio efectivamente tiene que pasar por el Congreso. No, él habla con todas sus capacidades, ¿no? Está hablando él que necesita ayuda a Carabineros para controlar esto, por lo que dice en esa nota al menos. El día lunes se juntó el presidente con el ministro de Defensa, con el ministro de Interior, y por ello es que el ministro de Interior viajó a la Araucanía, de hecho sigue allá, se está reuniendo con víctimas, se está reuniendo con personas que están haciendo el control policial, tanto de la PDI como de Carabineros, y también el Ejército, que tiene un rol en este estado de emergencia. Pero de nuevo, hay que separar la cuestión. Uno es este tipo de delitos, estos incendios, que está ligado como al crimen organizado, al narco, a la venta de armas, a la venta de madera robada, y otra cosa completamente distinta. Es verdad. Yo le encuentro toda la razón, ministro. Yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Uno es la causa mapuche ancestral, donde el Estado de Chile, con muchos tratados, no los ha cumplido, ¿no? Desde el siglo XIX en adelante y al revés, ¿no? Ha ido quitándole tierra al pueblo mapuche el Estado chileno. Y lo segundo, esto que está ocurriendo entonces, esta corruptela completa, ¿no? Que está ocurriendo y que no se sabe de dónde sale esto. Ayer tuvimos acá al diputado René Zafirio, diputado por la Araucanía, ex también alcalde de Temuco, diputado de oposición, por supuesto, él y señaló y habló de que hay bandas de carabineros que están cobrando, dijo, por dar seguridad a estos madereros, ¿no? Como un pitutito fuera de la institución, y que él incluso ahí sugirió que a esta gente, a esta empresa de carabineros, entre comillas, ¿no? Le conviene esta situación de caos que hay en la Araucanía. Entonces hay un completo desorden al respecto, ¿no? Por decir una palabra elegante. Bueno, obviamente esto tiene muchas aristas. Yo no tengo la información que comenta el diputado. Voy a contactarlo para ver si puede tener más antecedentes y entregarlos también. Va a pedir una comisión investigadora al respecto, señaló ayer René Zafirio acá en Estado Disponible. Obviamente es una arista que obviamente tiene que investigarse, digamos. Cualquier tipo de corrupción es inaceptable y lo que uno ve es que hay un crimen organizado con la lógica de que no haya Estado de Derecho, que no haya ley y que puedan seguir perpetrando delitos. Exacto. O sea, en época de cosecha, lo que ha ocurrido es que en varios lugares hay un grupo de encapuchados que van y exigen que o les pagan o queman. Exacto. Entonces con las personas que dicen que no, van y queman. Exacto. Entonces eso es una cuestión que simplemente... Y que no sabemos todavía de dónde salen. No hay... ¿Qué pasa con la inteligencia del Estado ahí, de Carabineros, de la PDI, en fin? Esa es una de las razones por las cuales el general director dice esto, viaja con el ministro de Interior y también con el director general de la PDI, y ahí tiene que haber una colaboración completa, digamos, de los organismos de seguridad en esos ámbitos, ¿no? En esos ámbitos de violencia que siguen increciendo y que significan una cantidad de víctimas que simplemente son inaceptables e intolerables para un Estado democrático. Ministro, incluso ya hay acciones legales. Miguel Toledo, ex carabinero, empresario ahora, fue el que puso la denuncia ahí, ¿no? También de que él tendría que pagar a instituciones policiales para poder tener algún tipo de protección. O sea, ya hay una acción legal. Y eso obviamente pública. Sería completamente inaceptable, ¿no? Y por supuesto que si eso ocurre, todas esas personas no solamente tienen que salir de la institución, sino que además tendrían que ser juzgadas porque eso es un delito grave. Muy bien, ministro. Último año entonces que le queda al gobierno del presidente Piñera. En esta fecha casi estaría entregando el mandato después de la elección de noviembre. ¿Cuáles son los puntos importantes, cree usted, para este año 2021? Me imagino obviamente que la pandemia, ¿no? Pero más allá, en lo político, ¿qué cree usted que es lo que le queda a este gobierno? A ver, yo creo que el año va a estar marcado casi como por trimestres. Y en este primer trimestre va a estar marcado por la pandemia y la vacunación, donde las personas valoran
que el gobierno se haya adelantado en su momento a gestionar y multiplicar por 3 la cantidad de camas críticas, así como también la traída de los ventiladores, que eran muy importantes para la pandemia, y ahora también la vacunación. Y en eso ya cumplimos 3 millones de personas vacunadas, esperamos la próxima semana retomar una velocidad más alta para finales de marzo tener cerca de 5 millones de personas ya vacunadas, pero eso no significa que la pandemia haya terminado, porque todavía nos queda el desafío de los otros 9 millones de personas que son parte de ese grupo objetivo. El segundo trimestre va a estar marcado, creo, con la instalación, las elecciones de abril, por supuesto, y también con la instalación de la Convención Constituyente. Y como decía antes, a nosotros nos interesa que eso funcione muy bien. Que ojalá los chilenos, cuando vayan a escoger constituyente, escojan pensando en cómo se consiguen los acuerdos por 2/3. Lo que ha demostrado también este tiempo es que la extrema izquierda y la extrema derecha no tienen la capacidad de gobernar. Lo importante y lo que quiere la ciudadanía es que hayan acuerdos. Y esos acuerdos, la política se ve mucho más polarizada de lo que realmente está la sociedad. Nosotros tenemos mucha esperanza puesta en el proceso, en que allí hayan encuentros para los próximos 20, 30 años en nuestro país. El tercer trimestre creo que va a estar marcado, dado el efecto de la vacunación y del manejo de la pandemia, por recuperación económica, que no es una cuestión de datos macro, no, es el pan que llega a la casa de las personas, la recuperación de los trabajos, que sean trabajos con buenos salarios y con contrato. Y finalmente el último trimestre va a estar marcado por las elecciones presidenciales. Entonces todo eso va a marcar este año 2021, que va a ser evidentemente muy, muy intenso. Sí, muy bien, ministro Jaime Belolio, siempre un placer hablar con usted, ¿eh? Que esté muy bien, abrazo grande hasta La Moneda. ¿Ya? Muchas gracias, querido Freddy, cuando quiera invitado por acá. Muy bien, chao Jaime, que esté bien. Conversaciones necesarias, como ves, en el Chile que estamos haciendo entre todos. Hacemos una pausa, seguimos en el escenario del poder y por la libre expresión. No te vayas de la sintonía.